Bueno, vamos a ver el rubro créditos. Según la resolución técnica número 9, son los derechos que el ente posee contra terceros para percibir suma de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. Deben discriminarse los créditos por venta de los bienes y servicios que corresponden a las actividades habituales del ente de los que no tengan este origen. Bien, en cuanto a cómo se expone en el estado de situación patrimonial, este rubro, el rubro créditos, se expone en el activo y se discrimina entre aquellos créditos, como les dije antes, que se originan en las actividades habituales del ente, de los que no, es decir, en créditos por ventas y en otros créditos. Y en los créditos por ventas, la previsión para los deudores incobrables se va a presentar restando. Otra cosa que cabe aclarar acá es la clasificación del rubro. El rubro se va a clasificar en corriente y en no corriente. Se va a exponer en el activo corriente el rubro créditos, para aquellos créditos que se van a convertir en dinero dentro de los 12 meses seguidos al cierre del ejercicio contable. Y en el no corriente, aquellos que se van a convertir en dinero pasado esa fecha, es decir, que en función a la fecha de su concreción se va a determinar si son corrientes o no corrientes. Vamos a ver la composición del rubro. Tenemos los créditos por ventas, compuestos por los deudores por ventas, que son los clientes que nos compran y nos adeudan de palabra en cuenta corriente. Están los documentos a cobrar, que es cuando el cliente nos firma un pagaré a nuestro favor. Los deudores morosos, que son aquellos clientes que entraron en mora, es decir, que está vencido el crédito y no lo han abonado. Los deudores en gestión judicial, que son los pasamos al abogado. La previsión que se hace regularmente para los deudores incobrables. Después están los otros créditos que no están originados en la venta de las mercaderías, como son los alquileres pagados por adelantados, seguros pagados por adelantados, anticipo al personal, cuentas particulares de los socios, gastos pagados por adelantado, el IVA cuando tiene saldo a favor, anticipo de impuestos, deudores varios, que es cuando nos deben de palabra, es decir, en cuenta corriente, pero no por la venta de mercadería, sino porque hemos vendido algo que no tiene que ver con la actividad principal de la empresa. Bien, vamos a detenernos en la cuenta previsión para deudores incobrables. El tema de la previsión para deudores incobrables, para poder efectuar la estimación de las probables incobrabilidades, hay que tener en cuenta factores como el estado de antigüedad de la deuda del cliente, el informe de los asesores letrados, es decir, de los abogados con los que tienen el caso, la correspondencia que se intercambió con los clientes en cuestión, la tendencia de la cuenta, es decir, cómo fue pagando, los plazos, si fue pagando en plazos normales o no. En ese caso se va a determinar el porcentaje de incobrabilidad en función a todas estas características de los clientes que están adeudando. En este sentido pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, en el caso que no se haya creado la previsión directamente, la pérdida se carga a la cuenta de deudores incobrables, una cuenta de resultado negativo. O puede pasar que constituyamos una previsión, es decir, siempre el año anterior al cerrar creamos la previsión para el año siguiente, y en este caso
cuando aparezca una incobrabilidad, se va a debitar la cuenta previsión. Y en el caso que la previsión se agotara, es decir, que no alcance, la diferencia se va a mandar a la cuenta deudores incobrables. ¿Qué pasa en el caso de que el cliente pague su deuda y resulta que al final no fue incobrable como pensábamos, o la previsión sobre, es decir, la creamos por un monto y se usó por un monto menor? En ese caso, lo que se hace es esa diferencia mandarla a una cuenta de resultado positivo que se llama recupero de previsión. Ahora lo vamos a ver en un caso práctico. Bien, ahora vamos a ver la previsión para deudores incobrables en un caso práctico. Vamos a ver la creación de la previsión para deudores incobrables, siempre después de hecho el análisis de la cartera de clientes en función a todos los parámetros que vimos en la diapositiva anterior. Entonces se llega a la conclusión que para el año próximo se estima una incobrabilidad de 70.000 pesos. Entonces se crea la previsión. La previsión siempre se crea acreditándola, es decir, registrándola en el haber. Es una cuenta regularizadora del activo. Aumenta cuando la acreditamos. Y como contrapartida siempre se genera una cuenta de resultado negativo para la cual fue creada la previsión, que en este caso es para deudores incobrables. Entonces ahí queda creada la previsión, deudores incobrables, y como contrapartida previsión para deudores incobrables. Supongamos que llega la finalidad del ejercicio y hubo una incobrabilidad de 70.000 pesos, es decir, que coincidió con la previsión que habíamos hecho. Entonces usamos la previsión, siempre cuando se usa se debita por 70.000 pesos y lo bajamos de deudores por ventas porque se supone que la incobrabilidad salió de los deudores por ventas. En el caso que la incobrabilidad haya salido de los morosos o de los deudores en gestión judicial, en vez de bajar deudores por ventas, vamos a bajar alguno de esos dos casos. En este caso, en el ejemplo, se supone que los bajamos de los deudores por ventas, pero siempre la previsión se baja debitándola. Entonces nos queda previsión y como contrapartida deudores por ventas. Ahora vamos a ver un caso donde la previsión no alcance. Entonces, bajamos la previsión por el monto que la creamos, 70.000 pesos. Pero como no alcanzó, creamos la cuenta de deudores incobrables. ¿Por qué? Porque los deudores por ventas que resultaron incobrables fueron por 100.000 pesos. Y nosotros la previsión la habíamos hecho por 70.000, es decir que no alcanzó, faltaron 30.000 pesos. Entonces los mandamos a deudores incobrables. Ahora vamos a ver un caso al revés, donde la previsión sobra. Entonces, en ese caso, bajamos la previsión por 70.000. Fíjense que siempre la bajamos por el valor que se creó. Los deudores por venta fueron de 50.000, es decir, fueron menos de 70.000. Entonces, los 20.000 pesos que sobran los mandamos a una cuenta de resultado positivo que se llama recupero de previsión para deudores incobrables. Entonces ahí vimos todas las alternativas posibles que puede haber en el momento de la previsión. Primero está la creación de la previsión, donde la previsión la acreditamos. Fíjense. Después cuando en el uso total, tanto en el uso total como cuando no alcanza, como cuando sobra, siempre la previsión, fíjense que la debitamos por el mismo monto en que la hemos creado, ¿sí? ¿Qué cambia? Que cuando se usa totalmente es previsión para deudores incobrables a deudores por ventas. Cuando no alcanza la diferencia, la reflejamos en la cuenta de deudores incobrables. Y cuando sobra previsión, la registramos en recupero de previsión para deudores incobrables. Ahora vamos a ver descuentos de documentos. ¿De qué se trata esto? El tema es así. Supongamos que nosotros vendemos mercaderías y que la cobramos con un documento.
Bien, la registración en ese caso sería, registramos la venta, resultado positivo que aumenta, por eso es resultado positivo más, porque está aumentando los resultados positivos. Le cobramos el IVA débito fiscal, pasivo aumenta. En total, el documento que nos entrega es por 70.000 pesos, que es la suma de la venta más el impuesto. Ahí registramos la venta. Supongamos también que este documento recién lo vamos a cobrar dentro de 30 días, ¿no? Que vence en 30 días. Y nosotros el dinero lo necesitamos hoy. ¿Qué hacemos? Vamos al banco y descontamos el documento. ¿Cómo se registra ese momento? Por un lado, lo que vamos a hacer es bajar documentos descontados. No bajamos documentos a cobrar. Documentos a cobrar sigue estando en nuestro activo, ¿sí? Lo llamamos documentos descontados, que es una cuenta que regulariza a ese documento a cobrar que llevamos al banco. Ahora bien, el banco no nos va a dar los 70.000 pesos, nos va a dar menos. ¿Por qué? Porque nos va a cobrar un interés, que va a ser un interés que pagamos por adelantado, porque se lo cobra en el momento, que el importe resulta de, según la tasa que nos cobre el banco en ese momento. En este caso, en el ejemplo, nos cobró el 25% anual, como el documento era 30 días, el interés que nos está cobrando es de 1.458,33. Fíjense que el interés se calcula sobre el importe del documento, pero también nos cobra comisiones. Entonces, ahí tenemos un resultado negativo que aumenta por las comisiones que estamos pagando. Es decir, que el banco no nos va a dar 70.000 pesos, nos va a dar menos. Nos va a dar 67.841,67 porque de los 70.000 se cobra el interés, las comisiones y nos da el resto. Pero igual nos conviene porque nosotros necesitábamos por adelantado ese dinero para cumplir con otras obligaciones y no podemos esperar 30 días. Entonces resignamos pagar intereses y comisiones para tener el dinero. Eso es un descuento de pagaré, ¿sí? También esto sirve en el caso de un cheque diferido. Si nosotros tenemos un cheque diferido que es para cobrarlo de acá a 30, 40 o más tiempo, podemos ir al banco, el banco nos descuenta ese cheque diferido y nos cobra intereses y comisiones. Entonces, el descuento de documentos viene a ser un adelanto que el banco nos da del dinero que tenemos por cobrar por ese documento, ese derecho a cobrar, pero que por adelantarnos el dinero nos va a cobrar intereses y comisiones. Eso es siempre. Estamos resignando cobrar menos para tener el dinero antes, ¿sí? Estamos pagando por el valor, digamos, el valor que tiene en el tiempo el dinero, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el vencimiento del documento? Se pueden dar dos cuestiones: que el cliente pague el documento o que el cliente no pague. Vamos a ver la primera instancia, la alternativa donde el documento llega al vencimiento y el cliente lo paga. En este caso, nosotros lo que hacemos es, por un lado, darle de baja el documento descontado. Llega el vencimiento, al documento descontado se le da de baja y se le da de baja al documento a cobrar. Desaparecen los dos, la obligación principal y su regularizadora. Bien, y por otro lado tenemos que hacer el devengamiento, porque ya los intereses no son pagados por adelantados, estamos en condiciones de registrar los intereses perdidos, resultado negativo que aumenta, y por otro lado le damos de baja a los intereses pagados por adelantados, ¿sí? Bien. Siguiendo con el registro de documentos descontados, vamos a ver ahora la alternativa donde llega el vencimiento y el cliente no lo paga. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, el registro es el siguiente. Al documento descontado hay que darle de baja. Llegado al vencimiento, paga el cliente o no, se le da de baja. Ahora, ¿quién le paga al banco si no le pagó el cliente? Nosotros. Entonces, el dinero se descuenta de nuestra cuenta bancaria, activo que disminuye por el mismo valor del documento. Ahora, esa fue la situación con el banco.
Bajamos el documento descontado y le pagamos al banco. Ahora tenemos que arreglar la situación con nuestro cliente que no lo pagó. Entonces, por un lado, la deuda que él tenía con nosotros, nuestro crédito, ya no es documentado porque el documento está vencido, le tenemos que dar de baja. Y cambió la naturaleza del crédito, ahora es deudores por ventas, porque dejó de estar documentada y nos debe de palabra. Vamos al análisis de las cuentas. Tenemos deudores incobrables, que es lo que vimos en la previsión. Representa los créditos que nunca vamos a cobrar, porque son incobrables, es un resultado negativo. Se debita cuando se reconoce la pérdida. Se acredita en la refundición de las cuentas de resultado negativo al finalizar el ejercicio económico y tiene saldo deudor como toda cuenta de resultado negativo. La previsión para deudores incobrables representa la previsión que se hace de la incobrabilidad futura en función del análisis de la cartera de créditos. La clasificación es una cuenta regularizadora del activo. ¿A quiénes regulariza? A los créditos por ventas. Se acredita cuando se crea la previsión y se debita cuando se usa la previsión. ¿Qué saldo tiene? Tiene saldo acreedor. Siguiendo con el análisis de cuenta, vamos a la cuenta recupero de previsión. Representa la previsión que no fue utilizada, es decir, que sobró. Es un resultado positivo. Se acredita cuando se reconoce el sobrante, como vimos en el ejemplo, y se debita en la refundición de cuenta como toda cuenta de resultado positivo y tiene saldo acreedor. Y después tenemos intereses pagados por adelantados, que representa el interés que estamos pagando antes del devengamiento por adelantado. Clasificación activo, se debita cuando se abona el interés, se acredita cuando devenga el interés y estamos en condiciones de registrar los intereses perdidos y tiene saldo deudor. Si seguimos con el análisis de cuenta, tenemos documentos a cobrar, que es un pagaré firmado a nuestro favor por un cliente. Es de activos, un derecho a cobrar, se debita cuando recibimos el documento y se acredita cuando el documento vence. Y el saldo es deudor. Y después tenemos documentos descontados, que representa el documento que llevamos al banco para que nos adelanten el dinero. Es regularizadora del activo porque regulariza el documento a cobrar. Se acredita cuando lo llevamos al banco. Se debita a su vencimiento y tiene saldo acreedor. Bien, ahora vamos a ver cómo se registra contablemente una venta de mercaderías cuando cobramos con una tarjeta de crédito, que también es un crédito por ventas. Tenemos, en el momento de la venta, registramos la venta, supongamos que es de 170.000 pesos. El IVA débito fiscal, que es el 21% de la venta. Es decir, que el total que el cliente nos abona con tarjeta de crédito es de 205.700 pesos. Ese sería el momento de la venta. Cuando llega fin de mes, hacemos la liquidación y el cobro de la tarjeta de crédito, que se hace a través del banco. Siempre el intermediario es el banco. Entonces el banco nos va a abonar, le vamos a dar de baja al derecho a cobrar de la tarjeta de crédito. Yo acá usé Visa, puede ser cualquiera otra tarjeta, Mastercard u otra. Siempre hay que detallar las distintas tarjetas. Por el total de la tarjeta, bajo el derecho a cobrar, y el banco nos cobra comisiones, nunca cobramos justo lo que dice la tarjeta, cobramos menos y nos deposita en nuestra cuenta bancaria la diferencia entre la comisión y lo que era el total de la tarjeta. En este caso, bueno, yo estimé una comisión del 5%, puede ser porcentaje más, porcentaje menos. Lo importante acá es que cuando nos liquida el banco la tarjeta, nos abona, siempre nos va a cobrar una comisión. Bien, ahora vamos a ver la depuración, tanto de deudores como de documentos a cobrar. El saldo de las cuentas, tenemos un ejemplo donde los deudores por ventas tienen un saldo de 435.000, los documentos a cobrar tienen un saldo de 135.000, y del análisis realizado se desprende que un 10% de los deudores por ventas están vencidos, es decir, que entraron en morosidad,
y el 20% fueron enviados al abogado para que inicie el cobro, que se encarguen de cobrarlos. También se detectó que de todos los documentos a cobrar que había, el 5% están vencidos. Entonces vamos a ver cómo registramos esto contablemente. Tenemos, por un lado, pasamos a deudores morosos el 10%, siempre sobre el total de los deudores por ventas. Hacemos el 10%, que es 435.000 por 10 sobre 100, nos da los 43.500. Por otro lado, mandamos a gestión judicial el 20%, siempre sobre los 435.000 por 20 sobre 100, nos da 87.000 pesos que mandamos a gestión judicial. Y los bajamos a ambos de deudores por ventas. Si yo hago 43.500 más 87.000 me da los 130.500, que ya dejaron de estar en deudores por ventas y algunos los calificamos como morosos y a otros los mandamos a gestión judicial. Ahora nos quedan los documentos. Dice que de los 135.000 pesos de documentos a cobrar, el 5% de esos documentos ya vencieron. Entonces los tengo que bajar de documentos a cobrar. ¿Y dónde los mando? A documentos a cobrar vencidos. Y así terminamos. Espero que les haya servido la clase.